Buenos días, profe. Buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy continuamos con la semana número 5 del proyecto número 2, siendo el día de hoy miércoles 7 de octubre a las 8:05 damos por inicio a este periodo de clase de esta semana muy corto, que solo llevamos 3 días, vamos a llevar. Recuerden que el día viernes es feriado. Entonces, por esa razón, no hay clase el día viernes. Bien, también quiero acotar, mientras comparto la agenda, quiero acotar que algunos estudiantes, recién llevamos 22 estudiantes que han subido el formulario con la calificación de la rúbrica y el comportamiento del portafolio y el portafolio además. Entonces, por favor, en transcurso de los días, pido gentilmente, en transcurso de las horas, hoy sería preferible de que ya empiecen a llenarlo. Es decir, si somos 23, 22 estudiantes, falta alrededor de la mitad. Entonces, por favor, ayer ya la envié, espero que el día de hoy algunos ya hayan subido. Ya actualicé la lista también, así que por favor, los que faltan, mírense en la lista y por favor, traten de corregir o de llenar esos datos. Bien, entonces, actividad 3 y 4 el día de hoy, vamos a trabajar, que en este caso es Juguemos con las sombras, que es un trabajo de ECA, ¿sí? Un trabajo interdisciplinario, y tenemos lo que es la fotosíntesis, la nutrición y la respiración en las plantas, ¿ya? Entonces, queda clara esa parte. Plantas, ajá. ¿Sí? Ahora sí, no leía bien. Perfecto. Ahora sí, vamos a compartir acá el plan diario. Perfecto, ahora sí, vamos acá. Bien, la primera actividad que corresponde a la materia de ECA, Educación Cultural y Artística, aquí está, miércoles 7 de octubre, juguemos con las sombras. Dice, después de escribir el relato histórico sobre la razón por la que hablamos castellano en Ecuador, lo vas a narrar de manera divertida, jugando con sombras, utilizando tu cuerpo. Profesor, ¿en qué consiste eso? Bueno, ya antes de empezar a la tarea, lo único que les voy a decir es que ustedes van a hacer una expresión artística donde van a explicar, ¿sí? La idea es explicar a los padres, a su familia, por qué es la razón del idioma castellano en el Ecuador, o por lo menos el origen de la palabra castellano, del origen de nuestro idioma. A breves rasgos, ¿sí? Pronto en 1 minuto, 2 minutos, explicarlo. Pero más que explicarlo es hacer gestos, narrarlo de una forma agradable y no lo van a hacer simplemente así con su rostro, sino que lo van a hacer con sombras. Pero no como lo hemos hecho con teatro de sombras, con los muñequitos, no, este lo va a hacer usted. Ya le voy a explicar bien. Por el momento voy a proceder a compartirles nuevamente para reforzar el asunto del origen del idioma castellano. Entonces, por favor, si no logran ver, me avisan. Déjenme corregir aquí. Si no logran ver, por favor, me avisan. Todavía no he puesto el video. Esperemos que pueda cargar. Entonces, aquí les voy a explicar, antes de empezar, les voy a explicar el origen del idioma español, el idioma castellano. Entonces, con base a esto, con todo este repertorio que tenemos aquí, ustedes pueden explicar a sus padres el origen del idioma español. Del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha... El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así agruparon las lenguas en familias distintas. Ya, no se preocupe, no se preocupe. Yo no puedo ver bien, profe. ¿Sí pueden ver? Ayer sí.
Ya, entonces lo voy a volver a poner, ya, no se preocupen, tranquilos, no se preocupen. Que a veces puede ser parte del programa y parte del internet también. Y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances: italiano, francés, rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano. A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4000 vocablos como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian S. Y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso, los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español, y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México, donde al mismo objeto le llamamos gis, que viene del latín. Curiosamente, si te gustó este video, sería genial. Bien, chicos, entonces aquí este video les va a ayudar muchísimo, que también lo voy a compartir en el grupo, para que lo vean. Con este video ustedes pueden tranquilamente trabajar y hacer su teatro de sombras, por decirlo así, pero o figuras de sombra, para narrar el origen. Ya vieron, ¿no? Primero se originaron como tribus que se iban dispersando en determinada región, sector, cambia el idioma. Imagínense la proliferación que se daba antes. Entonces, eso obligó a que el idioma vaya cambiando ciertas cosas. Y mientras más se desplazaba, más cambiaba.
hasta que obviamente vinieron otras culturas, en este caso el Imperio Romano, que fue una de las más grandes civilizaciones que se hicieron en la tierra. Obviamente al momento en su periodo de conquista, llegaron a otras culturas promoviendo su idioma. Entonces ahí se mezclaron y obviamente formaron el idioma. Pero para que llegue acá ya se dieron cuenta, vinieron del sector de la parte de la península ibérica, de Andalucía, llegaron acá para mezclarse con los idiomas natales. Entonces por eso es que el idioma español, y eso me gustó de lo que dijo el video, de que en sectores de España no se utiliza la Z como una palabra acentuada. Entonces, por eso llegaron acá, por eso explicaron que nosotros decimos cerveza y no como los españoles que dicen cerveza. Eso me pareció muy, muy bueno y muy oportuno. Entonces, así breve, así como lo acabo de hacer yo, lo pueden explicar, pero ya se los voy a indicar cómo. Entonces, un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Aquí les voy a compartir. ¿Cómo van a hacer su explicación, su exposición? Dice, para realizar tu narración mediante el juego de sombra, debes seguir los siguientes pasos. ¿Sí? Por favor, que esto que quede claro cómo tienen que hacer sus pasos. Déjenme ampliarles un poquito más para que se pueda ver. Alguien tiene encendido, Adrián, tienes encendido tu micrófono. No te has dado cuenta. Oye, gracias, te agradezco mucho. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer, apreciados estudiantes? Miren, dice aquí, para realizar tu narración mediante el juego de sombras, debes seguir los siguientes pasos. Primero, consigue una tela blanca, ¿sí? Traten en lo posible, chicos. No les estoy exigiendo, porque de pronto yo sé que tela blanca no todo el mundo tiene, pero trate de conseguirse algo que pueda usted proyectarlo contra la luz. Si es blanca, si es una sábana de la que usted duerme y es blanca, de pronto tendrá muñequitos. Bueno, procure, ¿no? Procure que sea blanca pura. Si no, con lo que tenga, con lo que salga. No les estoy mandando a hacer algo extraordinario, ni a comprar tampoco. Entonces consigue una tela blanca, puede ser una sábana que servirá de telón y una linterna para proyectar tu sombra. Entonces ahí tendrás que pedirle ayuda a otra persona para que te ayude a proyectar la sombra o sea, es decir, usted pone la tela y alguien lo está proyectando, ¿sí? Desde el mismo sitio donde usted se encuentra para que se genere sombra, ¿ya? Dice, 2. Relata, que es lo importante, utilizando el cuerpo para interpretar acciones. Si desea, puede ayudarse con objetos, como ya explicamos, pueden hacer figuras, pueden utilizar muñecos que ustedes tengan, ¿sí? No hay problema para ejemplificar la idea. No hay ningún problema, ¿sí? Es más, puedo utilizar a otra persona más que le ayude a hacer gestos, puede ser gestos con las manos, puede ser, como les expliqué, un muñeco, que puede explicarles de alguna otra manera, ¿ya? No hay lío en esa parte, ¿ya? Debe proyectar la sombra sobre la tela blanca colgada a modo de telón. Tu familia participará como público, y eso por favor que quede claro, porque necesito que haya evidencias de que usted lo ha hecho. Usted mira, profesor, pero ¿cómo si solo nos va a pedir fotos? Claro, pero ya estando sus padres allí sentados, yo ya sé que ellos no van a estar sentados por gusto, ellos van a tener que escuchar su exposición. Y su exposición es explicar brevemente, vuelvo y repito que quede claro, no les estoy mandando a hacer un mega discurso, no. Vean el video, mírenlo unas 2, unas 3 veces, anoten en su cuadernito las cosas más importantes, como yo lo hice ahorita, así, como dije, a abuelo de pájaro. Anoté cómo se formaron los primeros idiomas, a partir de qué, que luego vinieron los romanos, que luego se dispersó en España hubo hasta que la reina Isabel y Aragón se unieron, entonces despojaron a los árabes, entonces ese grupo formaron su nuevo idioma y ese idioma fue trasladado a América Latina. Un ejemplo, basta y sobra, así. Pero eso sí, trate de hacerlo bien, explicarlo. Vea por eso mismo, vea el video, anote lo más importante, memorícelo y luego expóngalo. ¿Ya? Como cuando ves una película y luego te dicen, cuéntame cómo estuvo la película. De esa manera se trata, ¿ya?
Porque yo vuelvo y repito, chicos, algo que debemos nosotros, al menos mejorar en la educación, es la saberse expresar. Y eso yo lo puedo decir con seguridad que lastimosamente la mayoría de los estudiantes no lo hacen, no saben expresarse ante los demás. Y eso me preocupa. Alguien me dijo, alguien me comunicó de que sí, que les gustaría de que yo les anote, que les ayude lo que es la práctica de la escritura. Perfecto. La práctica de la escritura es muy bueno. Yo sé que ustedes deben tener su letra bonita y todo, pero yo les hablo criterio personal. Por eso entiéndanme cuando yo les quiero decir algo. Sé que es importante la caligrafía, la ortografía es fundamental, eso sí. La ortografía es algo que es innegociable, eso usted tiene que trabajarlo a diario. Pero, por ejemplo, en el caso de la caligrafía, yo tenía en la escuela letra bonita, hasta salir del colegio tuve una letra bonita, pero ya en mi vida personal, en mi vida profesional, ya arruiné mi letra es fea, cambió, ya no es la misma de antes. Entonces, no considero muy importante, no prioridad por lo menos, ¿sí? La caligrafía en sí, la ortografía número uno, eso sí, de ley, pero la caligrafía, que es la forma de la letra, yo a mi criterio personal, es más, yo escribo feo a propósito, porque a veces necesito escribir rápido, entonces escribo feo, mi letra es fea en ese sentido. Pero otra de las cosas que yo considero prioridad para ustedes es el saberse expresar. Porque usted cuando vaya a trabajar, su jefe no le va a pedir una buena caligrafía, su jefe le va a pedir resultados. Y para los resultados usted tiene que saberse expresar. Entonces, por favor, por eso veo la importancia de que usted, a modo de juego, a modo de interpretación, usted aprenda. Y estas son una de las cualidades porque las considero importantes. Bien, entonces, cuando termine esta narración, comenten juntos lo que observaron y elaboren sus conclusiones. Escríbelas en tu cuaderno. Esta es la tarea. Vas a escribir, cuando termine esta narración, vas a comentar lo que observaron y elaboran las conclusiones. O sea, todo lo que observaron en cuanto al idioma español, a cómo sus padres estuvieron, si le escucharon, si lo hicieron bien, si les agradó. Todas esas cosas lo van a hacer ustedes en media carilla. Media carilla, mira que lo estoy explicando. En media carilla. Y las escribes en su cuaderno. Eso es todo. ¿Sí? Es decir, aquí en este punto, vuelvo a repetir, después que terminan de su narración, van a comentar todo lo que acaban de decir, todo lo narrado, lo van a redactar bien bonito. Es más, yo le aconsejo que usted, antes de exponerlo a sus padres, usted ya escriba esto de aquí primero, cómo se originaron y todo. Luego, narra, termina de narrar y usted argumenta, ¿sí? Cómo les salió el trabajo, si no tuvieron problemas, si sus padres prestaron atención, si les agradó. Bueno, todas esas cosas ustedes también las van a agregar. Entonces, mínimo media carilla este punto de aquí, ¿ya? Que lo va a tener que escribir en su cuaderno. Luego tiene que evidenciar en fotos, por ejemplo, una para evidenciar el trabajo y otras tres para evidenciar cómo se tomaron las fotos, si están sus papás allí prestándole atención, haciendo la mímica, bueno, ahí ya van a tener que pedirle inclusive a sus mismos padres que les ayuden con el asunto de las fotos. ¿Alguna duda, por favor, hasta allí? Para avanzar a la siguiente actividad. ¿Nadie? ¿Está claro entonces? Bien. Si está claro, chicos, verá, ya dejo claro de que muy bien, gracias. Algunos por ahí me dan like, sabiendo que ya está bien claro. Les agradezco, gracias. Muy bien, entonces, pasamos, por favor, pasamos. Siguiente actividad. Bueno, esto ya es un poquito más de lectura, así que voy a pedir, por favor, a quien me ayude leyéndome este dato que está. A Adrián. Adrián, por favor, te agradecería mucho. Fuerte y claro, respetando las comas. Hola, profesor. Hola. Dato curioso. El olor a hierba recién cortada es en realidad una llamada de socorro que las plantas emiten. La idea es que el compuesto químico cuyo olor nos resulta tan agradable llame a depredadores vecinos para que venga a defenderla de quien la está atacando. Las plantas son seres vivos que han existido desde hace más de
500 millones de años, de las que dependemos para vivir, para respirar y hasta para hacernos la vida más fácil, Así más es, feliz. más feliz. Gracias, te agradezco mucho, Adrián. Y es verdad, ¿no? ¿A quién no le agrada? ¿A quién no le agrada cuando están de pronto haciendo desmonte, cortando el césped? Inclusive me encanta el olor cuando se corta el césped, pero eso ha sabido ser una técnica química que utilizan las plantas para atraer depredadores, que llámese abejas, llámese de pronto algún animal salvaje o silvestre, para que, claro que aquí no hay animales silvestres, lastimosamente no les funciona a las plantas esa estrategia química, pero ese es con esa finalidad, para atraer a animales que les agrade el olor y obviamente las personas que están atacando la planta huyan con esa finalidad, ¿no? Pero eso no es algo que se creó ayer o antes de ayer o la semana pasada. Eso es algo de un proceso evolutivo. Alguien tiene, Justin, ¿tienes encendido? Ya lo apagué. Ya. Entonces, eso es un proceso evolutivo que toma miles y miles y millones inclusive de años. Esos sistemas de adaptación que tienen las plantas. Muy bien, entonces sabiendo eso, vamos a continuar. Dice, las plantas, como todos los seres vivos, tienen tres funciones vitales que les ayudan a su propia existencia, que son la nutrición, la relación y la reproducción. Vamos a ver de qué se trata. Ahí les he tratado de poner imágenes para que ustedes las puedan relacionar. Pueden hacerle zoom, pueden verificarlas. Ya les digo, en su celular ustedes pueden verla muy bien. Por ejemplo, aquí voy rápidamente a hacer un pequeño análisis de esta imagen. Nos damos cuenta que la luz del sol entra, ¿verdad? O es receptada por unas células, ¿sí? Que se encuentran dentro de la planta. Estas captan la luz solar, es decir, sin luz solar no pueden existir. A diferencia de algunas plantas marinas, ¿sí? También hay plantas terrestres, pero hay plantas marinas que ya se han adaptado, vuelvo y repito, a miles y miles de años de evolución para no depender de la luz solar, ¿sí? Es más, esas plantas marinas son las que proveen en su mayor parte de oxígeno también, ¿sí? Porque vuelvo y repito, se produce un proceso inverso cuando ya la luz... Isaac, por favor. Entonces, se produce un proceso inverso cuando ya la planta no recibe luz solar, porque al recibir luz solar, la planta la procesa y lo transforma en oxígeno. O sea, lo que la planta desperdicia es beneficioso para nosotros, como el oxígeno. Pero una vez que no hay luz solar, se produce también el anhidrido carbónico, el dióxido de carbono, perdón, que obviamente ese dióxido de carbono es perjudicial para nosotros. Nosotros absorbemos oxígeno. Y al momento de exhalar, expulsamos dióxido de carbono, ¿ya? Los carros expulsan anhídrido carbónico, eso es dañino. Nosotros provocamos lo que es el dióxido de carbono, que es obviamente ya la descomposición, la captación del oxígeno. Usted no puede estar, por eso digo, el asunto de la mascarilla. Usted no puede tener su... Un ratito, ¿quién? Isaac, por favor. Isaac, por favor. Te estoy pidiendo gentilmente, tenga cuidado con su micrófono, hijo, ¿sí? Tenga cuidado, mijito. Te pido de favor gentilmente. Entonces, bueno, se me fue un poco la idea. Entonces, ustedes no pueden tener su... Ya, alguien más. Por ahí creo que tiene encendido el micrófono. Van a perder la idea, chicos. Entonces, ya le doy la oportunidad. Entonces, usted no puede tener mucho la mascarilla puesto, porque algunas personas sufren le produce hipoxia. Es decir, que el mantenerse la mascarilla mucho tiempo les produce mareo. Y eso era lo que pasaba muchas veces, que había personas que andaban trabajando por el asunto de la pandemia, les tocaba trabajar con sus mascarillas. Y al tener las mascarillas mucho tiempo, todo ese dióxido de carbono que es expulsado por la descomposición del oxígeno, esas personas terminaban mareadas y caían al suelo. Y decían, oh, se murió, y nunca se había muerto, simplemente se había desmayado porque nunca se dio el tiempo a sacarse la mascarilla. Claro que hay que sacársela en un lugar adecuado, donde no haya muchas personas, porque
ya saben, el contexto que estamos manejando. Pero eso era lo que ocurría en muchas personas y provocaba miedo, temor, pánico en ciertos grupos que decían se murió del COVID, cuando el COVID no es fulminante. Es decir, que voy caminando contento y me matan. No, era por esta situación. Entonces, por esa razón, vuelvo y repito, las plantas absorben el oxígeno, el dióxido de carbono, o sea, lo que nosotros descomponemos, y luego lo transforma en dióxido el dióxido de carbono lo transforma en oxígeno, ¿ya? Y aquí nos damos cuenta que entra la luz solar como parte de la alimentación, de la nutrición de la planta, también el agua que es absorbido por las raíces, que absorbe aguas y sales minerales. Todo eso forma la savia bruta, ¿sí? Que luego es captada, vuelvo y repito, por el proceso de fotosíntesis que realizan las plantas mediante el oxígeno, ¿verdad? Perdón, mediante el dióxido de carbono. Eso produce la savia bruta, que es el alimento de la planta, que luego se transforma en savia elaborada, que es la que produce todos los nutrientes que son necesarios para que la planta pueda crecer. Muy bien, por favor, necesito aquí... Adrián, tenías la mano levantada, te escucho. Ah, función de nutrición. No, ¿tienes la mano, tienes alguna duda? No. No, ya, listo, ya. Te agradezco, Adrián, que quieras participar. Déjame de pronto darle la oportunidad a otros compañeritos, como a Carla, a Mike y a Jeremy, y luego a Stalin. Ya. Listo, entonces sería, por favor, aquí, ¿quién fue que le dije que podía leer? Déjeme ver aquí, a Carla. Carla Yataco tenía levantado la mano, por favor, fuerte y claro. Buenos días, profesor. Hola, ¿qué tal? Carlos. Función de nutrición, las plantas son autótrofas. Autótrofas, es decir, producen su propio alimento. Mediante la fotosíntesis fabrican sus propios materiales orgánicos a partir de materia inorgánica, agua, sales minerales. ¿Qué significa eso? CO2, clarito dice ahí. Son siglas. Ya. Y energía solar también como el resto. A ver, un ratito, Carlos, por favor, sí. No te olvides que aquí hay un punto, no sé si no lo puedes ver, si no, aumenta tu zoom de tu cámara y no me cometas ese error de no pronunciar las comas. Fuerte y claro, hijito. Dale, que estamos con el tiempo. Dale. También, como el resto de los seres vivos, necesitan respirar, por lo que también requiere oxígeno. Del mismo modo, también necesita expulsar las sustancias de desecho. Así es, gracias. Y la sustancia de desecho de la planta es el oxígeno, que sin oxígeno no podemos vivir, ¿ya? Muy bien, avanzamos rápido porque ya tengo 10 minutitos, chicos. Le quité papel, ahora está comiendo, está mordiendo. Por favor, tu micrófono, que tan difícil se hace controlar el micrófono, chicos. A ver, ¿a quién más le toca aquí? ¿A quién más a Mike. Mike, por favor, fuerte y claro. Función de relación. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Función de relación. Aunque las plantas no pueden desplazarse ni tengan los órganos de sentidos que tienen los animales, también reaccionan a estímulos del medio como la luz, humedad, entre otros. Muchas gracias. Bien, entonces nos damos cuenta que la planta, aunque no se mueva y aunque uno diga la planta no está viva, no siente, le arrancamos una hoja, no siente, no pasa nada, mentira. Las plantas, es más, mediante un estudio científico, que bueno, ahorita no tengo el alcance de quién lo hizo, pero sí lo he leído, de que si usted una planta, ¿sí? Usted la pone bien bonito, ahí la limpia, la trata bonito, le pone toda
el abono, le tira hoja de tierra de sembrado, muy bien. Pero si usted esa planta comienza a insultarla todos los días, mire que parece raro, usted comienza a insultarla, la planta se muere, se marchita, ¿ya? Se seca. Pero si le doy de comer, profesor, la pongo al sol, le tiro nutrientes, pero ha habido que esa mala energía, esa mala vibra que las personas emiten, hacen que las plantas se sequen. Qué raro, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa, chicos? Que las plantas reaccionan a los estímulos. Por ejemplo, al de la gravedad, ¿sí? Que algunas tienden a caerse, o hay otras plantas que son trepadoras. Entonces reaccionan ante ese estímulo de supervivencia, al tacto. Hay una plantita, no sé si ustedes me corroborarán, hay unas plantitas que son las hojitas, sí, bien redonditas, y uno las toca y luego se cierran. No las han visto. Entonces esas plantas reaccionan al estímulo, una forma de protección. ¿Ya? También, por ejemplo, al tacto, como dicen, no sé si han visto las plantas carnívoras, que hay plantas que están allí abiertas, no carnívoras porque nos comen a las personas, sino porque comen insectos. Entonces son así, tienen su forma y luego vienen hasta que venga una abeja, venga un bichito y se pose, pues ¡pac!, se cierra. Entonces funcionan al estímulo para obviamente poder subsistir. Luego a la humedad de las atmósferas, por ejemplo el girasol. El girasol se mueve según por eso viene el nombre de la palabra girasol, porque según el movimiento del sol, el girasol se va ubicando con la finalidad de poder receptar la luz solar, ¿ya? Entonces también también reaccionan a la estimulación de la temperatura, a bajas y altas temperaturas. Hay plantas que se agazapan con el frío, hay otras que se expanden con el calor. Bueno, en fin, chicos. Muy bien. Otro voluntaria de los que ya voy a mencionar. A ver, déjenme ver. Jeremy, fuerte y claro, hijo. Fuerte y claro. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Función de reproducción. Como hemos visto, la mayor parte de las plantas tienen flores, donde se forman las semillas, que germinaron y daron lugar a nuevas plantas. Otras, como los musgos y los helechos, se reproducen mediante esporas. Muy bien, entonces es verdad, no todas las plantas se reproducen igual, como lo explican los musgos, los helechos, que son plantas que usted nunca le va a ver un fruto a esas plantas, nunca le va a ver una semilla, nunca va a comer del fruto de esas plantas porque no se reproducen como la planta del mango, como la planta de la ciruela, como la planta de la sandía, en fin, nunca. ¿Ya? Esas se reproducen mediante esporas, es decir, como una especie de polvo que usted las toca, ¿sí? Y entonces se hacen como un polvo. Esas esporas, hay personas que son alérgicas también, pero esas esporas con el viento vuelan y se esparcen. Por eso que son una de las plantas que más éxito ha tenido, porque las esporas se esparcen y obviamente se incrustan en la tierra, captan los minerales y crecen, que son las plantas que vemos normalmente, la maleza, en otras palabras. ¿Ya? Algunas son ornamentales como los helechos. Bueno, muy bien. Entonces, pero hay otras plantas, las plantas que ya conocemos, las plantas que se reproducen mediante el polen, donde viene algún agente externo, llámese una abeja, llámese un colibrí, ¿sí? Llámese la mosca también ayuda. Nosotros, en fin, las aves, ¿qué es lo que hacen? Cogen estos animalitos, por ejemplo, en el caso de las abejas, el picaflor, el colibrí, captan el néctar que les da como atraerlo. Hay plantas que atraen por el aroma, lo dulce, lo agradable, ¿sí? Esa es la estrategia. Las plantas evolucionaron para captar a estos agentes externos y obviamente se les pega, ¿sí? Un polen, que es una sustancia,
en este caso como una especie de polvo que se adhiere a las patas de estos animalitos, y como estos animalitos andan de flor en flor alimentándose, van a otra y luego ese polen de una planta lo trasladan a otra, donde son resectados, que las plantas también tienen unos óvulos, ¿sí? Que se resectan, se combinan y obviamente producen la fecundación. Y eso va a germinar, obviamente eso ayuda a germinar a que la planta produzca su propio fruto, ¿ya? También hay el caso de que hay plantas, llámese el nigüito, por decir un ejemplo, ¿ya? Que ya tiene su fruto, no necesita que haya una abeja, ¿ya? Porque el nigüito ya es un fruto directamente, no hay ninguna flor. Entonces, ¿qué es lo que hace el nigüito? Viene un murciélago, se lo come, ¿verdad? Y luego, ¿qué hace el murciélago? Va hacia otra planta o vuela a otros lugares y obviamente se hace su deposición. Y al momento de que secreta, ya haberse comido el nigüito, la semilla cae al suelo y obviamente crece otra planta. Entonces, por favor. Isaac, por cuarta vez, Isaac, te pido por favor, silencia tu micrófono, hijito lindo. Ok, muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, termino de explicar porque ya me quedan 2 minutitos. Tarea. ¿En qué consiste la tarea? Escribe en una hoja de cuaderno una frase que motive a cuidar las plantas y espacios verdes en nuestro alrededor. Sencillo. Vuelvo y repito, escribe una frase, ¿sí? Una frase pequeña, bien bonita, que motive a las personas a que no hay que matarlas, porque ya nos dimos cuenta que son seres vivos, que son necesarios para producir oxígeno, que se reproducen y que son el sustento de muchos animales. 2, así, con esa idea creen una frase muy agradable. 2, responde, aquí vas a responder, piensa sobre la desaparición y extensión de los bosques debido a los incendios forestales. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Entonces ustedes, por favor, respondan a esa pregunta. ¿Cómo nos veríamos perjudicados? 2 preguntitas que las pueden ustedes responder, ¿ya? Y por último, ¿qué crees que pasaría si alguna de las 3 funciones vitales de las plantas no se realiza? Entonces, ya sabiendo lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Entonces yo quiero que ustedes me digan qué pasa si no se cumple el proceso de la fotosíntesis, si la estimulación a agentes externos, si no se produce esta captación para que se reproduzcan las plantas. ¿Qué creen que pasaría, chicos? ¿Ya? Nada más. ¿Alguna duda hasta allí? No, ¿verdad? Entonces, hagan su tarea tranquilos. El día de mañana, Dios mediante, les estoy subiendo el link de las tareas para que ustedes suban sus tareas, ¿sí? Tienen chance hasta el día domingo de poderlas subir. Si pueden subirla antes, mejor. Listo, chicos. Si no hay ninguna